iniciando Mi Mascota y Yo con tu servidora, médico veterinaria Tere Cortés, donde hablaremos de los cuidados, alimentación y enfermedades de nuestras mascotas. Ahora sí vamos a iniciar con el programa. Es el último programa momentáneamente que vamos a hablar de ojo, porque ya llevamos 3. Iniciamos con el de la protrucción de glándula nictitante o glándula de Harder o tercer párpado. Después hablamos hace 8 días hablamos de las úlceras corneales, que son simples, complicadas. Ya mencionamos otra, que era la incipiente. Y finalmente el día de hoy vamos a mencionar otro problema que es muy común. Yo creo que son los 3 problemas más comunes. Esta enfermedad o síndrome, porque así se maneja en la literatura, es la queratoconjuntivitis seca. ¿Qué es esto? La córnea, que ya habíamos quedado que es un epitelio, una capa de células, inmediatamente, que es el primer tejido que tenemos en lo que es el globo ocular, lo que es el ojo, inmediatamente arriba de la córnea tenemos una capa que va a estar formada por lágrima, y que va a estar formada, bueno, por lágrima acuosa y también por una secreción que va a ser lipídica, es decir, grasa. Todo esto está formando lo que nosotros le llamamos una película corneal, que es la que va a mantener al ojo hidratado, al ojo húmedo, ¿sale? Cuando por ciertas características que ahorita vamos a hablar más adelante, esto se ve interrumpido, el ojo se comienza a secar, por eso se conoce como queratoconjuntivitis seca. O también se le conoce como ojo rojo o ojo seco. Son las sinonimias que nosotros le llamamos, son sinónimos de la enfermedad. Ahora hay un sistema lacrimal que tiene muchos componentes, de los cuales no quiero abordar porque no es una clase de anatomía del ojo o de fisiopatología. Entonces voy a mencionar los más comunes, que una sería la glándula nictitante, que es la que habíamos platicado. Aquí hay un tercer párpado, que es esa como telita que veíamos, y ahí hay una glándula, esa es la glándula lagrimal. A veces se le conoce como glándula lagrimal inferior, y aquí en la parte de arriba llegamos a tener otra, que sería la superior. Ahora, esas son las encargadas de producir una lágrima líquida, transparente y líquida. Pero habíamos quedado que también esa lubricación era espesa, que era grasa. Cuando nosotros volteamos los parpaditos del perro, donde salen las pestañas, casi, ahí a veces podemos observar unos puntitos. Ahí tenemos las glándulas de meibomio. Esas glándulas van a ser las que son las encargadas de producir esa grasita que va a dar esa parte lipídica a lo que es el ojo. De manera que tenemos una parte grasa y una parte líquida. Ahora, ¿qué hace el párpado? Cuando nosotros cerramos los párpados, toda esta producción de la parte lipídica y de la parte acuosa nos va a brindar, se va a distribuir de forma adecuada y nos va a brindar una protección a este ojo, ¿sale? Cuando por cualquier factor hay un problema, este ojo se comienza a secar y es cuando se produce una queratoconjuntivitis seca, ¿sale? Ahora sí, Luisecito, si nos vamos a la primera imagen. Esa es la primera imagen que tenemos. Ahí lo primero que nosotros vamos a poder observar cuando nosotros estamos viendo un problema en ojo, es eso que tenemos ahí que le llamamos, es un blefaroespasmo. Esto nos indica que el ojo está más chiquito, esto nos indica que hay una molestia, que hay dolor. Esto es el inicio, pues pudiera ser de una úlcera corneal, pudiera ser el inicio del síndrome de ojo seco. Sin embargo, esto va avanzando. Vean cómo ya comenzamos a observar una pequeña secreción en lo que es la parte medial del ojito, del que tiene más pequeño. Vámonos a la siguiente imagen, por favor. Vean, aquí yo creo, ándale, sácame de la imagen. No se ve bien, fíjense, pero eso que se ve ahí como sombra, teníamos un moco. Siempre en estos casos vamos a comenzar a ver un moco, una secreción pegajosa, un tipo de moco, puede ser amarillenta, puede ser verdosa, va a ser espesa y va a estar rodeando todo el ojito. A veces nosotros, aquí es la importancia de llevarlo con el médico veterinario, porque de inicio
lo que nosotros llamamos, si tiene legañas o chinguiñas como comúnmente se le llama, ¿qué es? ¿Con qué lo relacionamos? Pues con un proceso infeccioso, o sea, no hay más. Es una secreción purulenta y es una infección y vamos a ponerle antibiótico. Que nos recetaron la otra vez, que nos recetaron con nuestra otra mascotita, que nos recomendó la vecina o que nos recetaron a nosotros. Vámonos con la siguiente imagen. Y sin embargo, a veces eso no va a curar el problema, porque el problema de origen no es infeccioso, de origen es una evaporación acelerada también de lo que es la lágrima o una producción baja debido a varias causas. Y vean, aquí ya tenemos un ojito con una mayor cantidad de secreción, y aquí tenemos el problema de queratoconjuntivitis ya más grave. Por eso siempre va a ser la importancia de correr con el médico veterinario, no omitir. A veces ponemos gotas, les digo que nos recomendaron y no encontramos una solución. Sin embargo, ¿qué está pasando? Si podemos crear resistencia si hay por ahí una bacteria, y aparte estamos dejando pasar más tiempo esta enfermedad y se nos va a agravar. Ahora bien, si esto no se atiende, esto va a seguir avanzando. ¿Y qué va a comenzar a suceder? Vamos a tener una queratitis, vamos a tener una pigmentación en ese ojo, en esa córnea, se va a comenzar a pigmentar, va a tener unas manchas oscuras, va a haber una neovascularización que nosotros le llamamos, que es se van a formar vasos sanguíneos nuevos. ¿Y esto qué puede pasar? Nos va a producir una ceguera, porque vamos a tener ahí una mancha en el ojo que no nos va a permitir ver, que puede ser parcial o puede ser total, pero a fin de cuentas se va perdiendo la vista o no la vamos a tener al 100%. Y finalmente los casos más críticos, pues se forma una úlcera corneal y viene la perforación y la pérdida del ojo. Y es triste porque en algunas presentaciones de esta enfermedad puede ser en un solo ojo, le llamamos nosotros unilateral, pero puede presentarse en los dos ojos, entonces puede ser bilateral. Y si este bodoque no se atiende, va a tener una pérdida, una ceguera que se pudo haber evitado, ¿sale? Hay enfermedades que, bueno, son muy agresivas, afectan los ojos y son muy repentinas, pero esto nos comienza a dar indicios de que desde que comenzamos a ver lo que le llamamos blefaroespasmos, que es tener el ojito así más chiquito, eso nos está indicando que hay algo, que hay una molestia, que hay dolor. Entonces es justo el momento cuando lo debemos de atender. Y además, por el otro lado, va a ser mucho más económico, visto por el lado del bolsillo, visto por el lado del paciente, llega a perder hasta la ceguera o va a ser un tratamiento muy molesto. Visto para el lado del bolsillo del propietario, si es lo que a algunos les preocupa, o a veces los recursos no son muchos, vamos a invertir, vamos a gastar menos en la salud de nuestra mascota cuando es atendido desde el inicio, cuando dejamos pasar esto, y a veces tenemos que hasta realizar procedimientos quirúrgicos. Ahora, hay algunas razas que son genéticamente predispuestas a tener este problema. Unos son los Yorkies, otros son los Cocker, los Shih Tzu, los Lhasa Apso, los Bulldog, ¿sale? A veces en ellos es muy, muy común que se presente todo este padecimiento, y a veces es cuando yo les recomiendo, cuando vamos a comprar un perro o queremos adoptar un perro, lo mejor, o nos regalan un perrito, por ejemplo, de raza, lo mejor es investigar qué padecimientos se presentan, genéticos que ya se conocen, porque también hay que echarle cuentas y hay que echarle coco para el bolsillo, porque hay enfermedades que se presentan en determinadas razas. Y hay determinadas razas que presentan una serie de enfermedades, como los muchachos que estamos viendo aquí en la parte de atrás. El bulldog también llegan a ser perros, pues, costosos. Entonces hay que pensar eso antes de adquirir una mascota. Ahora bien, ¿cuáles son los factores predisponentes? Uno, que ya habíamos platicado cuando hablábamos del primer programa que hicimos de ojo, que fue el de la protrucción de la glándula de Harder, que platicábamos que ojo de cereza, que también se le llama, que esa glandulita aquí se protruye, se sale.
y que realmente la única forma de solucionar esa enfermedad era mediante un procedimiento quirúrgico. Habíamos dicho que hay dos formas. Una era la excisión, es decir, quitar la glándula completa, pero ya habíamos platicado que esa glándula produce lágrima. Entonces, si nosotros la quitamos a largo plazo, vamos a producir ojo seco, ¿sale? O vamos a acelerar el que esta enfermedad se presente. A lo mejor se le iba a presentar a ese perro hasta dentro de varios años porque ya había una predisposición genética y nosotros todavía le ayudamos, lo aceleramos retirando esa glándula que produce un porcentaje importante de lágrima. Entonces, eso es muy común. La otra cuestión, habíamos dicho que hay que hacer un procedimiento quirúrgico donde vamos a regresar esa glandulita a su lugar, ¿sale? Para que esa lágrima se siga produciendo y no nos ocasione pues varios problemas como este que nos compete el día de hoy, ¿sale? Entonces, uno que es lamentable es la excisión de glándula del tercer párpado. En algunas ocasiones sí se tiene que retirar casos donde no es atendida la mascota y esa glándula dura ahí años, se llega a necrosar y es necesario quitarla, ya no la podemos regresar. Y además no la vamos a regresar porque ya se necrosó, ya se dañó y ya perdió la parte funcional. Entonces ahí forzosamente tenemos que hacer el retiro, la excisión de esa glándula, ¿sale? En algunas ocasiones se presenta este problema de ojo seco cuando el perrito tiene distemper, que es el famoso moquillo. En mi época siempre le llamábamos moquillo, moquillo, moquillo. Ella en la actualidad ya se llama distemper canino, es como se conoce esta enfermedad. Y lo mencionamos también hace 8 días cuando hablamos de úlcera corneal. ¿Por qué? Porque primero con estos perritos viene un ojo seco que se presenta de forma sumamente agresiva, un proceso patológico de forma acelerada. Y cuando esto no se corrige, pues inmediatamente viene la úlcera corneal y perforación. Pero créanme que es de una forma acelerada. Entonces, ¿eso cómo lo evitamos? Vacunando a nuestros animalitos, a nuestras mascotas. Recuerden que ya son parte de nuestra familia y hay que cuidarlas y que protegerlas. A veces tenemos malformaciones en lo que es las glándulas. Entonces también obviamente esas malformaciones se va a ver afectada en la cantidad de lágrima que se va a estar produciendo o de plano no se va a estar produciendo lágrima y de esta manera se va a producir un ojo seco. Podemos tener enfermedades autoinmunes, que era lo que platicábamos también la vez pasada, de acuerdo nosotros le llamamos irrigación, es decir, cómo llegan esos vasos sanguíneos al ojo, es muy diferente que en humano y por eso es que afortunadamente nos permite poder diagnosticar diferentes enfermedades, inclusive enfermedades autoinmunes. Y también las glándulas de meibomio, que eran las que yo les decía que cuando levantamos las pestañitas vamos a ver ahí unos puntitos, de forma sana no deben de ser visibles. Cuando hay un problema autoinmune, las glándulas de meibomio van a ser inmediatamente observadas. Entonces, y obviamente si están alteradas estas glándulas de meibomio, que son las que producían esa parte lipídica que da protección a la córnea, pues no se va a estar produciendo esa grasa al 100%. ¿Por qué? Porque están afectadas. Entonces, esto nos va a producir ojo seco. Y tenemos algunos otros factores como sería también daño a nivel del sistema nervioso central. Por ejemplo, un perrito, por cualquier circunstancia que esté dañado ese sistema nervioso central o una parálisis facial, ¿qué pasa? El perro va a perder la capacidad de estar parpadeando, que eso es lo que nos ayuda. Dijimos que el párpado nos va a ayudar a que se lubrique todo o se distribuya la lágrima en todo el ojo. Entonces, si no se parpadea, vamos a comenzar con una resequedad, con un problema de ojo seco, ¿sale? Entonces, es muy importante también tener eso en cuenta. Ahora, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Primero que nada, vamos a hacer las pruebas de laboratorio que ya habíamos, los test o pruebas que íbamos a realizar. Una de ellas, que la realizamos también cuando sospechamos de úlcera corneal, también la tenemos que hacer de cajón.
Una de ellas, bueno, habíamos platicado que es la de amenaza, que es cuando nosotros movemos o acercamos la mano drásticamente hacia el ojo de nuestro paciente para ver si nos está viendo, si tiene reflejo, si alcanza a cerrar el ojo, porque hay perritos que por más que les acercamos la mano, no obtenemos ninguna respuesta. Llegamos a tirar objetos para ver si nuestro paciente lo ve y lo sigue hacia el piso. Los ponemos a caminar solos y les ponemos objetos para ver si los ven, si los pueden esquivar. Y nuestra prueba maestra en este caso, porque acuérdense que tenemos que hacer una evaluación completa del ojo, por eso siempre necesitamos realizar todas estas pruebas, pero específicamente vamos a realizar la prueba de Schirmer. Ahora sí, si me pasas la primera imagen, por favor. Ya les había yo platicado que era una tirita de papel absorbente que va a estar marcado para que nosotros podamos hacer esa medición. Van a ser milímetros, milímetros lo que nos está cuantificando, y que una pequeña porción la íbamos a meter en el ojito, ahí como la tenemos en ese perrito. Habíamos platicado que se tiene que manipular con las manos limpias, sin aceite, porque si no todo esto va a hacer que se altere nuestro resultado. Ahora, esa es la prueba de Schirmer. ¿Qué tenemos que hacer? Meter esa tira en lo que es el párpado inferior. Tiene una muesca donde nosotros la vamos a meter y la vamos a dejar 60 segundos, o sea, 1 minuto. Y en ese minuto, ese papel va a comenzar a absorber todo lo que es la lágrima, de manera que nosotros vamos a poder evaluar si hay una producción de lágrima adecuada o se produce más lágrima, que ahorita vamos a hablar de eso, porque a veces tenemos mucha lágrima producida, pero de mala calidad y no nos está hidratando el ojo. Entonces también hay que tener siempre eso en mente. O se está produciendo muy poca lágrima. Esta prueba la realizamos en perros. Nuestra siguiente imagen la realizamos en gatos. Vean, ahí tenemos un menino. A veces los gatitos es difícil manejarlos. A veces tenemos pacientes hermosos, felinos, que se dejan hacer todo. La siguiente, por favor. Y también la podemos realizar, como es en el caso de este muchacho, en ambos ojos. Ahora, si ustedes observan, aunque esta tira seguramente lleva el mismo tiempo, vean cómo en un ojo hay una producción de lágrima aumentada y en la otra está más disminuida. Solamente el que le está haciendo y lleva el tiempo sabe cuál es el ojo que está funcionando de forma adecuada, pero esa es la famosa prueba de Schirmer. Ahora, cuando se realiza esta prueba, es muy importante no haber manejado anestésico local en gotas, no haber manejado una lágrima artificial, porque todos estos factores nos van a alterar nuestro resultado. ¿Por qué? Porque va a haber más cantidad de líquido, va a absorber más esta tira reactiva y pues vamos a decir que no hay ojo seco porque se está produciendo una cantidad de lágrima adecuada. Entonces son factores que siempre hay que tomar en cuenta. Yo les recomendaría siempre que hay un padecimiento en el ojo, muchas horas antes no administren ustedes en casa absolutamente nada, para que cuando ustedes lleguen a la consulta se pueda hacer una evaluación adecuada del ojito. ¿Sale? Bueno, ahora sí nos vamos a nuestra siguiente imagen. También realizamos una prueba que nosotros le llamamos de fluoresceína. La podemos poner en gotas o a veces viene en una tirita que ya viene con este colorante fluorescente. Lo ponemos en el ojo, la tira debe de tener contacto con el ojo y ponemos unas gotitas de solución salina fisiológica. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que está en el ojo, esta fluoresceína va a comenzar a teñirse todo de verde y se va a quedar adherido este colorante cuando cuando ya se presentó una úlcera corneal, cuando el tejido epitelial ya tiene por ahí unas laceraciones, ya no es completamente liso, ya tiene espacios interrumpidos. Entonces ahí es donde este colorante se va a meter, de manera que nos va a marcar la úlcera corneal. A veces el problema de ojo seco va junto de la mano de úlcera corneal. Estas imágenes se las paso. Hace 8 días lamentablemente no pudimos manejar imágenes. Entonces vean, ahí ya tenemos un diagnóstico de una úlcera corneal. La que sigue, por favor. Y esta imagen nos está mostrando una úlcera corneal. Es ese tejido negro, ya sin ningún colorante. Vean cómo el tejido ya no es continuo, ya tenemos ahí un espacio. Esta es la úlcera corneal, ¿sale?
Ahora sí, la que sigue, ya no me acuerdo en cuál. Bueno, y la vez pasada voy a retomar un poquito el tema porque habíamos hablado de los mandiles conjuntivales para corregir lo que era la úlcera corneal. Si me sacas de la... Ándale, gracias. Eso que tenemos ahí es un mandil conjuntival que se realiza cuando tenemos úlceras corneales, es decir, la conjuntiva quedamos que se iba a diseccionar y la íbamos a suturar a lo que era la córnea. Y eso es lo que nosotros obtenemos después de varios días de haber hecho ese procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Vean cómo se produjeron vasos sanguíneos que van a llegar a esa córnea para tratar de repitelializar ese tejido, que se formen células epiteliales, que le vamos a dar una protección para que ya ese tejido ya no esté expuesto a la luz, al polvo, y de manera que vamos a acelerar ese tejido, que se recupere rápido. Entonces, esto es como nosotros vamos a poder evaluar adecuadamente con la prueba de Schirmer, que fue la primera, ver si no hay un ojo seco, y también vamos a realizar la tinción de fluoresceína para observar si no, además de ojo seco, ya tenemos la primera complicación, que sería una úlcera corneal. Y bueno, ahora ya después de todo lo que hemos hablado, vamos a abordar, pues ya tenemos ahí el problema, cómo lo vamos a tratar, ¿sale? De inicio son pacientes, en algunos de los casos, de por vida, necesitan tratamiento de por vida. Por ejemplo, si es un paciente con queratoconjuntivitis, porque se realizó un procedimiento quirúrgico donde se retiró la glándula lagrimal, obviamente va a ser de por vida. Se llegan a tratar con medicamentos humectantes, está por ejemplo el humectán de Sangar, están lo que se le llama lágrima artificial, entonces hay que ponerlo varias veces al día, entonces son tratamientos de por vida. Hay pacientitos que se dejan poner sus gotas muy bien, hay unos que ya al paso del tiempo pues ya no se van dejando tanto, hay de todo en este mundo, pero por eso siempre hay que evitar quitar la glándula. En algunos casos se manejan diferentes presentaciones, unas van a durar más tiempo que otros en lo que es el ojo. ¿Por qué? Porque también nos tenemos que ajustar pues a la vida de nuestros propietarios. No es lo mismo medicar un perrito con este padecimiento si la dueña siempre está en casa. Hay dueñas muy dedicadas, hay quien hasta pide vacaciones para atender al perro en ese tiempo y ponerle sus gotitas cada determinado tiempo, que me las recetaron cada hora, hay veces que se mandan cada hora, sobre todo cuando hay úlceras corneales, que es una de las complicaciones de esta enfermedad, que me las recetaron cada 4 horas, ahí están para aplicarle sus gotitas. Sin embargo, en algunos casos, por características del propietario, hay veces que salimos desde temprano a trabajar, no nos podemos llevar las mascotas al trabajo para estarle poniendo ahí las gotitas, entonces a veces hay ungüentos que estos nos van a ayudar a que el ojo dure con mayor tiempo ahí con el tratamiento, ¿sale? Entonces hay de diferentes tipos. A veces ocupamos lo que son como medicamento las ciclosporinas, que es un medicamento que nos va a ayudar en cuestiones autoinmunes. También se llega a utilizar, por ahí tiene propiedades desinflamatorias. Llegamos a utilizar en algunos casos también antibiótico, porque cuando comienza el problema de queratoconjuntivitis seca y estamos iniciando con un problema pequeñito, por más pequeñito que sea, de úlcera corneal, esto nos indica que inmediatamente tenemos que aplicar antibióticos, ¿sale? Y que en algunos casos más graves, más severos, necesitamos inclusive mandar a hacer cultivos para ver qué bacterias están involucradas ahí. A veces tenemos bacterias muy agresivas que producen ciertas sustancias que todavía van a acelerar este proceso de destrucción de este tejido epitelial de la córnea. Entonces, hay veces que tenemos inclusive levaduras, que es otro tipo de agente patógeno diferente a las bacterias, entonces necesitamos dar todavía otro medicamento. Necesitamos poner analgésicos, bueno, más que analgésicos, desinflamatorios, y podemos manejar también antibióticos, desinflamatorios, analgésicos, lo que nosotros le llamamos por vía oral, es decir, medicamentos tomados que nos van a ayudar a este tratamiento todavía, o parenteral, que sería si nosotros lo estamos manejando en el consultorio de forma inyectable, ¿sale?
Pero también hay una solución para este problema que sería el de quirúrgico. También tenemos una solución quirúrgica. Hay una cirugía que se llama transposición del conducto parotidio. La glándula parotidia es una glándula que va a producir saliva, que tiene a veces dos, tres conductos que llevan la saliva hacia cavidad oral. En algunos casos, la forma de solucionar este problema va a ser, les digo, quirúrgico realmente sería lo idóneo, porque podemos manejar, quitar uno de estos conductos, ya anatómicamente ya sabemos por dónde va a pasar, podemos hacer el abordaje quirúrgico en esa zona, irlo disecando poco a poquito. Aquí hay que ser muy, muy cuidadosos con esa cirugía y finalmente poderla, una vez que se localiza, disecarla y poderla llevar hacia lo que es el ojo. De manera que esta glándula salival, esta saliva que se está produciendo, en lugar de ir a dar a cavidad oral, va a ir a dar a lo que es el ojito, y el párpado va a ser el encargado de distribuir esta saliva en lo que es todo el ojito. Y de esta manera vamos a estar obteniendo una lubricación en ese ojo. Ahora, en algunas ocasiones esta cirugía, por ejemplo, es muy recomendada para algunos pacientes, por ejemplo, agresivos, que no podemos estar manejando gotas, que no es factible, necesitamos ya tener otro tipo de herramientas. También, por ejemplo, lo podemos emplear cuando tenemos problemas de sistema nervioso permanentes, quedamos que este pacientito va a dejar de parpadear, entonces podemos ponerle constantemente el tratamiento, ya sea de forma tópico, es directamente en el ojo, o poder realizar este procedimiento quirúrgico. Ahora, en algunos casos va a acabar también en un procedimiento quirúrgico cuando nosotros no lo atendemos o por cualquier situación se nos complica con una úlcera corneal. Ya les mostraba yo hace rato los colgajos que se hacen para corregir la úlcera corneal, que es un problema que se está derivando de la queratoconjuntivitis seca. Entonces vean cómo una cosa nos lleva a la otra, ¿sale? Entonces siempre les recomiendo yo en cuestiones oftalmológicas, siempre, siempre, siempre hay que atenderlos. Hay que llevarlos inmediatamente con el veterinario. Tenía yo unas imágenes donde íbamos a hablar de la emergencia más común que hay en perros, que son las protrucciones del globo ocular, que generalmente van a ser por golpes. En este programa donde ya podemos ver imágenes, pues ya les traía yo unas imágenes, pero lamentablemente Facebook pues hay muchas imágenes que no las quita y que inclusive nos puede llegar a bloquear. Entonces nada más me quedo con comentarles que una emergencia es cuando por golpes, por ejemplo, a veces pueden ser golpes por caídas, que está en la azotea y se cayó y pegó en la cabeza y pegó en cierto punto donde ¡fum!, el ojito se botó completo. A veces por peleas, en las peleas son muy comunes las protrucciones del globo ocular, es decir, todo lo que es el ojito lo tenemos en la parte de afuera. Es muy doloroso, es un procedimiento doloroso, se tiene que atender inmediatamente. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros no lo atendemos? Este ojito que necesita ser lubricado, hidratado, humectado, pues se va a comenzar a secar, de manera que a veces casos ya muy drásticos, pues terminan en un procedimiento quirúrgico que nosotros le llamamos enucleación. Hay que retirar ya todo ese globo ocular, ya perdió su función. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Inmediatamente llevarlo, comenzar a veces hasta si tienen suerito en casa, comenzar a hidratar ese ojo, en lo que ustedes corren con el veterinario, que alguien se encargue de estar hidratando ese ojo, en lo que alguien saca el dinero, que las llaves, que dónde está esto, que dónde está aquello, en lo que conseguimos un taxi, en lo que pasan por nosotros. Yo les recomiendo inmediatamente comiencen a lubricar ese ojito, puede ser con solución salina. Si tienen el lágrima artificial, por ejemplo, para ustedes, o medicamentos que se los hayan ahí sí recetado a su perrito como el Humectán, inmediatamente comiencen a poner gotas cada 10 minutos para tener en óptimas condiciones este ojito, y de manera que cuando lleguen ya a la atención veterinaria, en lugar de hacer una enucleación, se intente regresar ese ojito por medios quirúrgicos, regresarlo a su lugar, y después vamos a cerrar los párpados
y se le llama tarsorrafia para ayudar a que ese ojito dure ahí unos días y evitar lo que es la enucleación, el poder retirar ese ojito. Entonces, esa es una emergencia, yo creo que es la más común que hay en pequeñas especies, en perros, en gatos. También en otras especies, obviamente, es una emergencia. Y las demás, si bien no son una emergencia en ese momento cuando hablamos de una úlcera corneal, tiene que ser atendida porque tarde o temprano va a acabar en una emergencia. Un ojo seco, mal cuidado, mal diagnosticado, va a acabar también en una emergencia. Entonces siempre estar al pendiente de estos muchachos. Recuerden que lamentablemente ellos no nos van a avisar que algo está pasando, que algo les duele. En el ojo, el signo que siempre nos va a indicar llévame al veterinario es cuando lo comienzan a tener cerrado, parpadean, eso nos indica tengo molestia, córrele con el veterinario, ¿sale? Que pudiera ser también otra emergencia cuando se rompen vidrios y cuando se clavan en lo que es el tejido corneal. También los vamos a ver parpadeando, no solamente es en ojo seco, no nada más es en una úlcera. Por eso es muy importante, si ustedes ven ese signo que nosotros le llamamos, inmediatamente asistir con el médico veterinario. Pues ya los dejo por el día de hoy, espero que tengan un bonito fin de semana en compañía de sus seres queridos y nos vemos el siguiente sábado a las 11 de la mañana. Mil gracias y bonito día. Hasta luego. Recuerda que tienes una cita conmigo cada sábado de 11 a 12 del día en el programa Mi Mascota y Yo. Te espero.